Hola chicos, ¿cómo están? La clase de hoy va a ser sobre infecciones de vías respiratorias. Nos vamos a enfocar en lo que son vías respiratorias altas. Como siempre, mucho mejor si es que tienen la guía al lado. Ya les había dicho de que vayan avanzando en lo que es el cuestionario por, por el tema de que desde hoy ya comenzamos con lo que es la terminología médica. En cada tema van a tener un glosario y ya a veces nos confundimos con los términos, mucho más cuando recién los estamos comenzando a usar. Yo creo que por lo menos en los que es segundo año, quizás esta sea la materia en la que más terminología van a adquirir y la van a aprender a usar adecuadamente. Eh, También con este tema es que vamos a comenzar lo que son los casos clínicos. De ahora en adelante, todos nuestros temas de avance de la guía van a ser de casos clínicos. Y, y también es por eso que quería que ya vayan realizando sus cuestionarios, porque eh, el resolver casos clínicos involucra que practiquemos, que nos equivoquemos. Involucra mucha comprensión lectora, tenemos que identificar datos, cuáles son nuestros datos importantes, y es así como vamos a llegar a un diagnóstico del paciente, ¿no? En los casos clínicos nos van a dar información clínica, epidemiológica y laboratorial, y hay que reunir todos estos datos y llegar a nuestro diagnóstico final. Cualquier duda que tengan respecto a esto, a cómo resolverlo, la pueden decir en el grupo, no hay problema. Es muy importante que sí que vayan adquiriendo esta habilidad de resolver los casos y también vayan adquiriendo la terminología médica, porque al fin y al cabo este es el lenguaje que ustedes van a usar inclusive en su vida diaria de ahora en adelante. Así que eh, no tengan miedo de equivocarse o algo así. Al inicio es un poco complicadito, pero después se hace mucho más sencillo, así que vayan repasando lo que son casos clínicos, los glosarios háganlos por su cuenta. Sé que da flojera, pero uno aprende, uno agarra estas palabras, estos nuevos tecnicismos y no solo facilita mucho la lectura ya de textos médicos, sino que también lo ideal es que los usemos por lo menos en lo que es el ambiente de la carrera y de la profesión, es que se use la terminología adecuada. Así que comencemos. Para esta clase vamos a tener los siguientes objetivos, que serán identificar los microorganismos de la flora normal de las vías aéreas superiores. Ya habíamos hablado que la flora normal era necesaria conocerla para tener un grupo de control de saber quiénes son los que residen ahí habitualmente y en qué cantidades, ¿cierto? El segundo objetivo es identificar los microorganismos patógenos productores de las infecciones respiratorias, sobre todo los más comunes, porque otra cosa que tenemos que hacer al realizar los casos clínicos es el diagnóstico diferencial. Tenemos que estar seguros que es tal agente causal y no es otro. Y luego también tenemos que conocer las condiciones de tomas de muestras en el hisopado faríngeo, es decir, tenemos que saber cómo se realiza todo el examen. Y por último tenemos interpretar los informes de laboratorio y los casos clínicos que se presentan. Así que vamos a resolver casos clínicos. Ahora, el tracto respiratorio va a ser el lugar más común de infecciones en el cuerpo, y esto es por la facilidad que hay de los agentes patógenos de entrar a él, porque se puede dar directamente por la respiración o también por el contacto de las manos con la nariz y con la boca. E inclusive está el tema del contacto de manos con los ojos, que dicen, ¿no?, que a través del conducto lacrimosal pueden pasar estos
patógenos a los meatos y ya de ahí a todo el tracto respiratorio. Los microorganismos patógenos que van a causar infecciones respiratorias son las bacterias, virus, hongos e inclusive hay parásitos que van a causar sintomatología respiratoria. Nosotros ahorita en esta clase vamos a hablar de lo que son las bacterias, infecciones bacterianas. Las virales las vamos a ver más adelante en el año y bueno, ya hongos y parásitos es una materia totalmente aparte. Entonces vamos a hacer primero que nada un repaso a la anatomía del tracto respiratorio para que sepamos de qué zona del cuerpo estamos hablando cuando hablamos de vías aéreas superiores y de las inferiores. Las vías aéreas superiores van a comprender todo el espacio desde los orificios nasales hasta el borde inferior de la laringe. Esto abarcando también la nasofaringe, la orofaringe, los senos paranasales, la trompa de Eustaquio y el oído medio. Todo esto porque están conectados entre sí. Y las infecciones más comunes que vamos a ver en este sector van a ser la otitis, laringitis, faringitis, epiglotitis, sinusitis y la difteria. Ahora, cuando hablamos de tracto respiratorio inferior, vamos a hablar de todo lo que va a comprender desde el borde superior de la tráquea hasta los alvéolos que están en el parénquima pulmonar, comprendiendo también a los bronquios y a los bronquiolos, con todas sus segmentaciones. Aquí las infecciones más frecuentes que vamos a ver son neumonía, primero que nada neumonías, luego las bronquitis, traqueitis y bronquiolitis. Como ya les dije, en la clase de hoy se va a enfocar en lo que es el cuadrito de la izquierda, las vías aéreas superiores. Y ya en la siguiente clase vamos a ver las vías aéreas inferiores. Entonces, en lo que se refiere al diagnóstico de infecciones de las vías aéreas superiores, el examen que más vamos a ver va a ser el hisopado faríngeo o de amígdalas. También está el nasofaríngeo, que supongo lo han escuchado bastante últimamente por el tema de la prueba diagnóstica del coronavirus. Pero ahorita solo faríngeo o orofaríngeo si quieren. Este examen tiene diferentes pasos. Lo primero que se hace es colocar al paciente en una posición cómoda y en la que nosotros tengamos un acceso fácil a al fondo de la faringe, a la pared posterior. Y ya con eso vamos a dirigir nuestra lámpara para iluminarla bien y poder ver qué es lo que estamos haciendo y hacerlo correctamente. Con un bajalenguas vamos a bajar suavemente la lengua, no queremos ningún reflejo de vómito ni nada. Y vamos a hacer que el paciente diga ah. Ya con esto, con este sonido lo que se logra es que la úvula se levante y así vamos a disminuir aún más lo que es el reflejo del vómito y las arcadas. Luego vamos a tomar un hisopo, son unos hisopos bastante larguitos, son lo que ven en la imagen de abajo. Y con esto vamos a frotar la pared posterior de la faringe y también los pilares amigdalinos. Tenemos que evitar que este hisopo toque la úvula, el paladar y la lengua. No queremos contaminar ni nada, solo esos sectores, la parte posterior de la faringe y los pilares amigdalinos. Y luego, con esta muestra que ya sacamos, vamos a llevar a sembrar en un agar sangre o agar McConkey, bueno, ya el laboratorio ve. Lo usual es agar sangre, porque ya habíamos hablado que es un agar que no es específico y ahí crece de todo, ¿no? A menos que ya sepamos de qué estamos pensando, ¿no? Que es el agente de esta infección y ya pedimos un agar mucho más específico. Con un segundo hisopo vamos a repetir este procedimiento, pero ya no lo vamos a llevar a cultivo, sino que vamos a preparar una tinción de Gram. Esto para ver la morfología y la tinción de la bacteria. Ahora comenzamos con el cuestionario. El primer cuadro que tenemos habla sobre la flora normal de las vías aéreas superiores.
En la boca y la faringe vamos a ver que son comunes los Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, distintas especies de Streptococcus. Ya habíamos visto que ese SPP significa especies. Y también pueden haber neumococos y neiserias, pero como flora normal, es decir, en condiciones normales no nos van a causar infecciones. Ahora, esta consulta ya me la habían hecho. La flora normal en oído medio y senos paranasales. Bueno, resulta de que este sector es de los pocos en el cuerpo, aparte de los órganos internos, que son estériles, es decir, no presentan bacterias de ningún tipo. Y el momento que hayan bacterias es que hay infección. Luego tenemos la flora del oído externo. Aquí pueden haber Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, puede haber Proteus. Proteus son bacterias, son bacilos gram negativos. Sí. En la nariz puede haber Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, también neumococos y neiserias, pero de nuevo, como son flora normal, no vendrían a causar infecciones. Y la laringe también es estéril, al igual que el oído medio y los senos paranasales. El segundo cuadro que tenemos es para completar con los microorganismos patógenos de estas vías aéreas superiores. En la faringitis, los agentes etiológicos más comunes que vamos a tener, vamos a estar hablando si es de virus, del rinovirus, adenovirus, los coronavirus y los enterovirus. Normalmente cuando hablamos de esos dos primeros vendrían a ser tipos resfriados. Ahora los coronavirus, bueno, ahorita la pandemia que se está dando es por un virus que es parte de esta familia, la familia Coronaviridae. Y cuando hablamos de bacterias, los agentes causales más comunes de faringitis van a ser el Streptococcus pyogenes y el Corynebacterium diphtheria. Ahora, en la otitis externa, nuestros agentes etiológicos más comunes serán el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa, que esta causa otitis del nadador, así se llama el cuadro. Luego, en la epiglotitis, principalmente tenemos al Haemophilus influenzae tipo B, esto es pregunta de examen fija, y al Streptococcus pneumoniae. Y en lo que se refiere a otitis media y sinusitis, bueno, en otitis media vamos a ver al Streptococcus pneumoniae, la Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae. Y en la sinusitis vamos a tener también al Haemophilus influenzae y el Staphylococcus aureus. Ahora, comencemos con nuestros casos clínicos. El primer caso clínico nos habla de una niña de 5 años que desarrolla repentinamente fiebre de 39 grados centígrados. Ya con esto, des en cuenta, nos están dando datos clínicos, nos están dando signos y síntomas que hay que ir anotándolos para luego llegar a nuestro diagnóstico, ¿no? También presenta odinofagia, adenopatías cervicales y al realizar el examen físico, el médico observa en la faringe puntos blancos de pus. Observa eso. Podemos ver que es una laringe que está bastante roja, está eritematosa, hay hinchazón, hay esas placas blancas. Dice también que recientemente varios niños de su colegio han presentado cuadros clínicos semejantes, es decir, la niña estuvo en contacto con personas que estaban enfermas con esta misma infección, aún no sabemos qué es, pero estuvo en contacto. Este es un dato epidemiológico. El paciente ha recibido con normalidad las vacunas. En el hemograma presenta leucocitosis, es decir, un aumento de los leucocitos. Dice que hay 13.300 leucocitos por milímetro cúbico. El valor normal de leucocitos es alrededor de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangre.
La presencia de cocos gram positivos en la tinción de Gram y desarrollo de colonias beta hemolíticas en el agar sangre. Esto también está en el reporte del laboratorio. Entonces dice que hay cocos gram positivos y ahí nos adjuntaron esta imagen que podemos ver que son unos coquitos que están ordenados como en unas cadenas. Así que podríamos pensar en un estreptococo, ¿no? Y desarrollo de colonias beta hemolíticas en el agar sangre. Cuando llevamos medio de cultivo habíamos hablado que el agar sangre también servía para clasificar a las bacterias dependiendo de si hacían lisis o no de eritrocitos. Bueno, aquí tenemos que sí, que hay lisis y podemos ver que son beta hemolíticas porque hay un verdadero halo alrededor de las colonias bacterianas. Es decir, sí hubo una destrucción de las células sanguíneas alrededor suyo. Ya habíamos visto de que se pueden clasificar en alfa hemolíticas, beta hemolíticas y gamma de acuerdo a qué grado. Las betas realizaban una lisis total, las alfa una lisis media y las gamas no realizaban lisis. Y dice, recibe tratamiento empírico con penicilina. Ya habíamos hablado, tratamiento empírico no debemos realizar. El tratamiento empírico, por si no se acuerdan, es a base de experiencia. Nosotros siempre debemos pedir un antibiograma para estar seguros del tratamiento que estamos usando. Acuérdense. Ahora, el primer cuadro que tenemos en la resolución de este caso clínico es el glosario. En nuestro caso clínico nos habían presentado distintas palabritas que quizás muchos de ustedes no conozcan, algunos sí, otros no, hay algunas más comunes que otras, pero de aquí en adelante todos deben saber manejarlas adecuadamente, porque todos nuestros casos clínicos ya no va a decir, por ejemplo, que solo, le duele la cabeza, no va a decir, tiene cefalea, dolor de cabeza, pero no los van a presentar con terminología médica. Así que comenzamos con el glosario. La primera palabra que nos muestra es disfagia. La disfagia es la sensación de dificultad o imposibilidad de tragar. Esto viene a ser un síntoma, porque es algo subjetivo del paciente. Solo el paciente lo siente y lo puede medir. En cambio, cuando hablamos de signos, son cosas que sí podemos medir de manera objetiva. Por ejemplo, la temperatura podemos medirla con lo que es un termómetro. La odinofagia es el dolor al tragar alimentos o líquidos, así que no se confundan entre estos dos términos. Disfagia es dificultad al tragar, pero odino es dolor. Luego, faringe eritematosa. Esto es un término que usé para describirles la imagen, ¿cierto? Cuando hablamos de una faringe eritematosa, es una faringe que tiene una fuerte coloración rojiza. Luego, la hipertermia es el término que se usa para referirnos a la temperatura corporal elevada a niveles peligrosos. De acuerdo de la bibliografía, nos puede decir que es arriba de 39, otros de 40 y otros de 41 grados. Pero aquí vamos a manejarlos como un 39-40. La cefalea es dolor de cabeza intenso y persistente. Luego la adenopatía cervical bilateral nos habla de una inflamación de los ganglios cervicales a ambos lados del cuello. Adenopatía cervical es la inflamación de ganglios del cuello, bilateral a ambos lados. Esto, acuérdense de Nato, todos sus grupitos de ganglios, eso es muy útil la verdad. Van a ver que en casi todas las infecciones hay adenopatías en ciertos grados. Luego el edema es la extravasación de líquido al espacio intersticial y el pus es un líquido espeso de color amarillento verdoso que se forma en los tejidos infectados e inflamados. Estoy segura que todos han visto pus en algún momento, aunque sea, no sé, en los granos que le salen de la cara, no sé.
pero saben que es el pus. Ahora ya comencemos como tal con la resolución de este caso, que es. Veamos los datos clínicos. Ya les había dicho que la descripción que nos estaban dando de nuestra pacientita, vayan anotándola para no perder ninguna información importante que nos estén dando, tenemos que registrarla para que así sea mucho más fácil resolverla. Entonces habíamos hablado de que nuestra paciente tenía fiebre, tenía odinofagia, adenopatías cervicales, faringes con puntos blancos de pus. Estos son nuestros datos clínicos. Para resolver nuestros casos es importante que tengamos 3 pilares. Esto ya les había comentado también antes. Tenemos que saber la clínica del paciente, cuáles son los datos epidemiológicos y por último, qué dice el laboratorio. Con esos 3 pilares vamos a llegar a nuestro diagnóstico. El laboratorio, cuando mandamos nuestros hisopos con muestra, le va a hacer del hisopado faríngeo, vamos a tener que el hemograma nos hablaba de leucocitos a nivel de 13.300 por milímetro cúbico, lo normal es de 5.000 a 10.000. La tinción de Gram nos hablaba de cocos Gram positivos y en el cultivo se registraban colonias beta hemolíticas. ¿Ok? Luego en los datos epidemiológicos de la paciente teníamos que era una niña de 5 años, en su colegio algunos compañeritos habían presentado un cuadro similar y tiene todas sus vacunas. Así que cualquier enfermedad que pueda causar esto, pero en la que ya hayan vacunas dentro del PAI, no va a estar causando, por lo menos no va a ser nuestra primera sospecha. Luego, en el análisis bacteriológico que se debe solicitar, se había pedido un cultivo de secreción faríngea, que la muestra la íbamos a tomar mediante el hisopado faríngeo, y las indicaciones que se debe dar al paciente es no tomar antibióticos 48 horas antes de la toma de muestra porque quizás nos esté dando un falso negativo. Luego, puede usar enjuague bucal si es adecuado. Mucho mejor si es que no es un enjuague bucal bactericida, porque también nos puede mentir un poco el resultado. Y mucho mejor si el paciente está en ayunas, para evitar cualquier problemita a la hora de toma de muestra. Y también cualquier contaminación, digamos, que pueda haber. Ahora, ¿se acuerdan de la clasificación de Lancefield que vieron cuando llevaron lo que es la clase de Streptococcus con la doctora? Y creo que también les había hecho una preguntita en el grupo de esto. Nosotros en nuestro informe de laboratorio nos habían hablado de cocos gram positivos y habíamos visto de que tenían una organización como en cadenas, ¿no? Y estos son los estreptococos. Ahora, también nos está hablando de colonias beta hemolíticas, es decir, realizan lisis de eritrocitos. Entonces nosotros vamos a ir a nuestra clasificación de Lancefield y vamos a ver nuestro patrón de hemólisis. Beta hemolíticos. Tenemos al Streptococcus pyogenes, Agalactiae, Disgalactiae y algunos grupos anginosos. Pero principalmente cuando hablamos de faringitis, ya habíamos respondido a esto. Faringitis. Agente etiológico, cuando hablamos de bacterias, Streptococcus pyogenes. Entonces, aquí nos está confirmando de que sí es un beta hemolítico. Y el cuadro del que estamos hablando es una faringitis. Así que nuestro candidato principal a ser el causante de esta infección es el Streptococcus pyogenes. ¿De acuerdo? Ahora, el segundo cuadro que nos presenta acá
Nuestro diagnóstico presuntivo. Nosotros estamos diciendo que es una faringitis estreptocócica por Streptococcus pyogenes. Ese es el posible agente etiológico. Sabemos que es un coco gram positivo, al igual de lo que nos dijo el laboratorio. Y el tratamiento que se usó fue la penicilina. Ese fue el tratamiento empírico, ¿cierto? O sea, el tratamiento por experiencia. Ahora, otras patologías producidas por estas bacterias, en los cuadros supurados tenemos cuadros inespecíficos como ser el impétigo, la otitis, la faringitis, la piodermitis. Decimos inespecíficos porque también pueden ser causados por otras bacterias, otros agentes etiológicos. Y luego están los supurados específicos, es decir, son característicos del Streptococcus pyogenes. Está la erisipela, la escarlatina y también existen los cuadros no supurados, que son la fiebre reumática, la glomerulonefritis y la endocarditis. Normalmente estos tres cuadros vienen a ser más que todo complicaciones, muchas veces de la faringitis justamente. Y bueno, entonces ya vimos que con el laboratorio, con los datos que nos dio el laboratorio, coincide que es un coco gram positivo, es beta hemolítico, va a causar faringitis. Entonces yo creo que sí, que el diagnóstico final vendría a ser una faringitis estreptocócica causada por Streptococcus pyogenes. Ahora vamos a completar nuestro informe final del laboratorio. La muestra que pedimos fue un exudado faríngeo. El examen que solicitamos fue un cultivo de exudado faríngeo. Y en nuestro examen directo habíamos visto alrededor de 20 o 25 por campo microscópico, es decir, hay una infección. Eritrocitos no hay porque no causa sangrado, así que no hay eritrocitos, puede ser 0, 1 por campo microscópico, lo normal, y células epiteliales escasas. Luego en la tinción de Gram habíamos visto que eran cocos Gram positivos y la tinción de Ziel-Nielsen nos observaron bacilos ácido alcohol resistentes. Bien, ya con eso completamos nuestro primer caso clínico. Pasemos al siguiente. En nuestro segundo caso clínico nos hablan de una niña de 12 años. Es atendida debido a un cuadro de hipertermia. En este caso la hipertermia marcan como 39.4 grados centígrados. Presenta odinofagia. Acuérdense, odinofagia es dolor al tragar. Cefalea, es decir, dolor intenso de cabeza que es persistente. Y malestar general, es decir, no se siente bien, se siente cansado, no tiene ganas de nada, está en la cama. Bueno, los síntomas se iniciaron 10 días después de que la paciente volviera de un campamento con sus compañeros. Es decir, ese es el periodo de incubación. El periodo de incubación va a ser el momento desde el contacto con el agente infeccioso hasta la presentación del primer síntoma o signo. Esto es un dato epidemiológico. Recientemente ha presentado tos seca, estridor respiratorio y adenopatía cervical bilateral. Además, se observa una membrana de color gris-marrón adherida a las mucosas de las vías aéreas superiores. El intento de retirarlas, por ejemplo con una espátula, origina sangrado. Y ahí nos adjunta cómo es que se ve esa pseudomembrana gris que, bueno, cuando la intentan retirar va a sangrar, no es posible retirarla. No fue posible determinar el calendario de vacunaciones de la niña, otro dato epidemiológico. Se solicita cultivo de secreción faríngea y la paciente es hospitalizada debido a que la situación clínica se deteriora rápidamente. El cultivo para Streptococcus pyogenes da negativo a las 48 horas de incubación. Ya con esto nos dejamos de pensar que es una faringitis estreptocócica, ya que no hubo crecimiento de la bacteria en el cultivo. De nuevo nos presenta primero
un glosario para que sepamos bien de qué es lo que se está hablando en este caso clínico. Cuando nos referimos a tos seca, es una tos sin expectoración, es decir, el paciente no está botando flema. Sí, no está botando flema. Luego tenemos estridor respiratorio. El estridor va a ser un sonido respiratorio agudo resultante del paso turbulento del aire en la laringe o en todo lo que son las vías respiratorias superiores. La úvula es la masa de tejido muscular que cuelga del velo del paladar. Lo pueden ver siempre que se miren al espejo, abren la boca y bueno, ahí está colgando, ¿no? Ahora, aparte de los estridores, hay estertores. Los estertores son ruidos que produce el paso del aire por las vías respiratorias obstruidas por mucosidades. Esto se da en las vías respiratorias inferiores, mientras que los estridores se van a dar en las vías respiratorias superiores. Acuérdense, estridores en las superiores y estertores en las inferiores. Se dice que el sonido de los estertores cuando se hace la auscultación pulmonar es algo similar a como si frotáramos nuestro cabello en el oído. Se escucha así. Eso es lo que dice el doctor Terrazas. Bueno, luego la ventilación mecánica es la estrategia terapéutica que consiste en asistir mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea cuando ésta es inexistente o ineficaz para la vida. Lo que es la ventilación mecánica igual es ahorita algo de lo que se habla bastante para lo que es la atención de pacientes graves de coronavirus. Y sí, bueno, perdonen por traer tanto todas esas cosas con el coronavirus, pero es como para que se ubiquen de una manera más fácil porque es algo de lo que se habla todo el tiempo y todo el rato está en las noticias, en las redes sociales, así que bueno, sorry. El periodo de incubación ya les había dicho que es el tiempo comprendido entre la exposición a un organismo patógeno y a la aparición del primer signo y o síntoma de la enfermedad. Luego el tratamiento empírico es el tratamiento terapéutico en base a lo aprendido mediante la experiencia. Es decir, no tiene como tal una base científica. En este caso, nuestra base científica va a ser los resultados del laboratorio, el antibiograma, por ejemplo. Y el diagnóstico diferencial es el procedimiento por el cual se identifica una determinada enfermedad mediante la exclusión de otras posibles causas que presentan un cuadro clínico semejante al que el paciente padece. Es decir, en el diagnóstico diferencial vamos a tomar, por ejemplo, toda nuestra lista de bacterias posibles que puedan causar una faringitis y también de virus. Y dependiendo de los síntomas y signos que causa cada uno de esos agentes, vamos a ir tachando cuáles no son, cuáles sí son. En este caso, nuestro signo más característico es la pseudomembrana. Eso es lo principal que tenemos que ver. La pseudomembrana. Ahora, vamos a comenzar ya con lo que es la recopilación de información. En los datos clínicos nos habían hablado de una hipertermia, odinofagia, cefalea, malestar general, tos seca, estridor respiratorio, adenopatía cervical bilateral y una pseudomembrana de color gris marrón adherida a las mucosas de las vías aéreas superiores. Todos esos son nuestros datos clínicos. Vamos a los datos de laboratorio. Dice negativo para Streptococcus pyogenes. Ya con eso tachamos que es nuestra faringitis estreptocócica, que normalmente es lo más común que se maneja de acuerdo a faringitis, sobre todo en niños. En los datos epidemiológicos vamos a ver que una niña de 12 años de edad, el contagio se dio probablemente en el campamento al que fue, no hay registro de vacunas y desde que se cree que fue el momento del contagio hasta que apareció el primer síntoma,
fueron 10 días. Así que 10 días de incubación. Los análisis bacteriológicos que vamos a solicitar es un cultivo del exudado faríngeo mediante un hisopado faríngeo y vamos a presumir de una difteria respiratoria. ¿Por qué la difteria? Acuérdense que en la difteria lo característico va a ser esa pseudomembrana que se va a pegar en nuestra mucosa respiratoria y que va a dificultar la respiración. Acuérdense eso. Y 2, no hay registro de vacunas. En uno de los métodos profilácticos de la difteria está la vacuna pentavalente. Y como acá no sabemos si la niña recibió o no todas sus vacunas, ya podemos sospechar aún más. Esto sumado a la pseudomembrana que es clave en el diagnóstico de difteria respiratoria, nos hace pensar en esto. A ver, veamos el programa ampliado de vacunación o PAI. El programa ampliado de vacunación es el programa que tenemos en Bolivia de inmunización. Comprende distintas edades, sobre todo la mayoría de las vacunas son puestas en los bebés, pero también hay algunas vacunas que son en personas un poquito mayores, por ejemplo la vacuna del papiloma humano, luego la antiinfluenza estacional en el adulto, que se la coloca sobre todo a los grupos de riesgo, ¿cierto? La DT para adultos y bueno, la antimalárica se las ponen los niños, pero es la que piden también para los viajes, ¿cierto? Y todo eso. Nosotros pensamos que como es un programa gratuito, uno va a cualquier centro de salud y si estás dentro de los grupos, te colocan gratuitas todas estas vacunas. Uno pensaría que todos estamos vacunados, pero lo cierto es que no. Lo cierto es que no. Hay muchos padres que son, por no decir otra cosa, son bastante irresponsables, quizás egoístas también, que no llevan a vacunar a sus hijos. Y a mí me ha pasado. Yo en vacaciones, bueno, en verano estuve adelantando una materia y nos pedían que hagamos prácticas en un hospital y bueno, yo estaba en lo que viene a ser justamente esto del programa ampliado de inmunización y llega una mujer con su hijo de 4 años que quería meterle al kinder, pero el peladito no había recibido una sola vacuna desde que tenía 2 meses de edad y más bien estaba sano el niño, no había agarrado ninguna infección, pero eso se da porque los otros niños están vacunados, pero sí hay casos en los que la gente no vacuna y ya actualmente tenemos este miedo de que haya una epidemia de sarampión porque también hay gente que no vacuna a sus hijos para sarampión y bueno, es todo un lío. Ustedes no sé si tienen algún hermanito, primo, sobrinos, hijos, no sé. Asegúrense de que tengan todas sus vacunas. Es una de las mejores cosas que les pueden dar a los niños es que estén con todas sus vacunas y evitar que sufran de enfermedades que pueden ser muchas veces mortales. Bueno, ya hablemos de esto, del tema. Cuando avanzaron difteria, vieron que uno de los métodos profilácticos era la vacunación, principalmente la vacuna pentavalente. La vacuna pentavalente va a cubrir la difteria, el tétanos, coqueluche o tosferina, la hepatitis B y neumonías y meningitis por Haemophilus influenzae tipo B. Ya les había comentado de mi mnemotecnia, dime cohete. Y la pentavalente se la pone en 3 dosis, principalmente que es a los 2, 4 y 6 meses y luego tenemos nuestros refuerzos que son 2 dosis, una entre el año y medio y los 2 años y luego nuestra última dosis, nuestro último refuerzo a los 4 años. Y también existe esta otra vacuna, la vacuna DT. Esta es para adultos. Bueno, la DT cubre difteria, esa es la D y T, tétanos neonatal y tétanos del adulto. Esta vacuna se la aplica en hombres y mujeres y
hay distintos esquemas de vacunación de acuerdo a la edad. Está el primer esquema, que es para niños de 7 a 9 años. Primero se pone la primera dosis y luego la segunda dosis la ponemos a los 2 meses que se vacunó por primera vez. Y luego está la siguiente, que es de 10 a 49 años. Primera dosis, la segunda dosis al mes y la tercera dosis a los 6 meses. Cuando se refiere al contacto es porque muchas veces cuando vamos a buscar esta vacuna es porque tuvimos, por ejemplo, algún corte con un objeto que haya estado oxidado y la bacteria que causa el tétano es anaerobia, y si está oxidado no hay oxígeno, así que viven en estos objetos. Sin embargo, esta vacuna también tiene que ser puesta sobre todo a todas las mujeres, es obligatorio. Sí, es obligatorio. Se las coloca sobre todo a las embarazadas. Lo ideal es que uno vaya a partir de los 15 años colocándose las vacunas. Te ponen en total 5 dosis. Y que se complete, ¿no?, el esquema de vacunación. De todos modos, sí o sí, cuando aparezcas embarazada en algún centro de salud, te la van a colocar. También nosotros en la facultad se ha intentado vacunar a los estudiantes, pero la mayoría no hace uso de las vacunas. Al final se fregan las vacunas y bueno, peor ahorita que estamos con la universidad cerrada, no sé si es que los vayan a vacunar. También es obligatorio para ir al internado la vacuna DT, por si sucede cualquier situación. Tienen que tener todo su carnet de vacunación completo, así que también es buena idea de que vayan a su centro de salud más cercano y consulten sobre la vacuna. Bueno, ya volvamos al caso. La niña no había recibido sus vacunas, así que no sabemos realmente si es que recibió o no alguna de estas dos vacunas, la DT o la pentavalente. No hay manera de confirmarlo. Entonces, la toma de muestra que hicimos la vamos a tomar de la pared posterior de la garganta, de la faringe. Esto lo va a realizar un médico, por si acaso. No cualquier otro personal, tiene que ser un médico. Y nuestro diagnóstico final: difteria respiratoria. Agente etiológico es Corynebacterium diphtheriae. La morfología y la tinción que nos va a dar en el laboratorio va a ser un bacilo gram positivo organizado en forma de letras chinas, yeca, etc. La transmisión de esta va a ser gotitas de fluye o de saliva, no sé. Esto ya vimos, la niña había ido a este campamento, había mucha gente, no tenía sus vacunas, así que esto la ponía con una predisposición a ser contagiada. Y también está la característica de la pseudomembrana, eso es difteria, es como que grita, es difteria, no hay otra manera. Vía de transmisión es vía aérea a través de estas gotitas, y la prevención la vamos a realizar mediante la vacuna pentavalente y el aislamiento y tratamiento de pacientes enfermos. Ahora, esto, ustedes saben, aislamiento sí o sí, no podemos dejar que más personas se enfermen, y el tratamiento lo vamos a realizar primero, tenemos que dar la antitoxina y luego los antibióticos. Y si son necesarios tratamientos mecánicos como ventilación y demás, tenemos que realizarlo también. Ahora, completamos este cuadro que vendría a ser nuestro informe final de laboratorio. La muestra fue exudado faríngeo tomado y el examen solicitado fue el cultivo de exudado faríngeo. En el examen directo vamos a ver más de 20 leucocitos por campo microscópico porque hay una infección. Eritrocitos, acordémonos que cuando trataron de retirar la pseudomembrana hubo sangrado, así que sí es visible eritrocitos. Aquí pusimos, por ejemplo, 5 por campo microscópico, están aumentados.
células epiteliales escasas, nuestra muestra no fue contaminada. En la tinción de Gram vamos a haber visto bacilos Gram positivos, no vamos a haber observado VAR, y en nuestro cultivo vamos a haber aislado un Corynebacterium diphtheria. Y el antibiograma vamos a ver que es sensible a penicilina, eritromicina y resistente, por ejemplo, a aminoglucósidos. Los aminoglucósidos tienen un espectro muy reducido sobre los gram positivos, y normalmente cuando estamos utilizando aminoglucósidos en un gram positivo lo estamos utilizando a la par de un inhibidor de síntesis de pared. Además, los aminoglucósidos tienen esta característica de que le gustan mucho los lipopolisacáridos, y las bacterias gram negativas tienen mucho de esto, no como las gram positivas, así que puede que haya sido resistente a un aminoglucósido. Ya. Ahora, por último, nuestro tercer caso clínico nos habla de un niño de 3 años que llegó al servicio de urgencias debido a fiebre, odinofagia y faringe eritematosa, así que es una faringitis, sí o sí. Se solicita cultivo de faringe y el resultado del laboratorio es el siguiente. La muestra fue secreción faríngea, el examen solicitado fue un cultivo de secreción faríngea. En el examen directo vemos de 10 a 12 leucocitos por campo, no es mucho. Eritrocitos no se observan, células epiteliales escasas, es decir, no fue contaminada, estuvo tomado, está todo normal. Tinción de Gram, no hay bacterias. Tinción de Ziel-Nielsen, no se observan bacilos ácido alcohol resistentes. Y cultivo bacteriológico, dice germen aislado, sin desarrollo de gérmenes patógenos hasta las 48 horas de incubación. Es decir, no creció nada. ¿Y qué sospechamos con esto? Ya habíamos visto que en la faringitis puede ser causada si hablamos de bacterias, principalmente es por el Streptococcus pyogenes y el Corynebacterium diphtheria. Pero si hablamos de virus, hay muchos virus que pueden causarla. Un adenovirus, un coronavirus, un rinovirus. Así que si es que no hubo crecimiento en nuestros medios de cultivos, pero si es una faringitis, miren, tenemos fiebre, tenemos el dolor al tragar, tenemos nuestra faringe con esa fuerte coloración rojiza. Entonces, ¿qué puede estar pasando? ¿Cuál puede ser el diagnóstico de este caso clínico? Puede ser una faringitis viral, ¿sí? Y así que nos quedamos con eso. Acuérdense que la causa más frecuente de faringitis en adultos principalmente es viral. El germen bacteriano más frecuente es el Streptococcus pyogenes. Los criterios clínicos y las pruebas diagnósticas pueden ayudar para la orientación de la faringitis. El tratamiento de elección en la faringitis estreptocócicas sigue siendo las penicilinas. Ahora, la resistencia de Streptococcus pyogenes a macrólidos es del 25%. Acuérdense de eso. Es decir, todavía podemos estar escogiendo algunos macrólidos, pero de a poco estos estreptococos han ido generando resistencia. Así que lo más adecuado es que, a pesar de que sepamos que penicilinas y macrólidos nos van a funcionar en caso de la faringitis, siempre tenemos que pedir nuestro antibiograma. Y bueno, eso es todo el tema. Cualquier consulta la hacen en el grupo. No se olviden de resolver sus guías. Y nada, es eso. Vayan estudiando. Bueno, ahorita no hay nada seguro respecto a la universidad, qué es lo que va a suceder, pero ya vieron que la doctora se las ingenia para tomar los exámenes. Así que tienen que ir repasando. No son complicados sus exámenes, ya han visto, pero las preguntas tienen que leerlas porque hay cositas como que nos pueden engañar, podemos caer en algunas cosas. Si hay un excepto, por ejemplo, nos olvidamos de leerlo y ya estuvo mal la respuesta, así que vayan estudiando y eso. Gracias, chicos.